Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Cerramos una semana, sobre todo en el ámbito nacional, muy compleja, muy difícil, una suba de precios importantes, una inflación que es incontenible, a pesar de los anuncios de Sergio Massa el día domingo, esta nueva moda que utiliza Massa, que es hacer los anuncios oficiales a través de redes sociales. En esta oportunidad usó la red social TikTok, chinos, para poder hacer estos anuncios. Pero de todas maneras, a partir de ese día, del propio domingo, comenzamos primero con consultas en off y después con consultas públicas en Radio 2 y en Jujuy al Momento, hablando con el sector privado. Y acá quiero destacar algo. No se está poniendo en ningún momento en discusión los merecimientos y las necesidades que tienen los trabajadores de incrementar sus ingresos, porque esa es una necesidad que tienen absolutamente todos. Eso no está bajo ningún punto de vista en discusión. Lo que nosotros estamos planteando y estamos preguntando esencialmente, ¿cómo va a ser el sector privado para poder hacer frente a estos bonos? 14 provincias argentinas han dicho que no. De las 14, la inmensa mayoría son de Unión por la Patria, o sea, el frente oficialista. Entonces la pregunta es, si los estados que manejan la billetera de los estados, que son billeteras absolutamente formidables, están en incapacidad de poder pagar los bonos, ¿cómo es posible que piensen que una pyme lo va a poder hacer? Ayer en Radio 2, Ángel Burgos, un empresario pequeño de nuestra provincia, decía que para él no hay ninguna posibilidad de hacerlo. Además comenzó a relatar, por ejemplo, las peripecias que debe pasar para poder conseguir los insumos para producir lo que él hace. Entonces, nosotros decimos, está bien, esto es un anuncio en modo electoral, estos son anuncios de campaña. Pues bien, a la campaña de Massa, que se la pague Massa, no tiene por qué pagarla el sector privado con los actos demagógicos de Sergio Massa. Siguen apareciendo restricciones para poder acceder a los dólares y acá no me paro en el ciudadano común, sino en aquel industrial, aquel pequeño productor agropecuario inclusive, que necesita insumos y no lo puede conseguir porque no hay, y si hay, no tienen precio. De esto vamos a hablar hoy, ¿no? De en qué momento está el sector privado en Jujuy y en la Argentina. Nos va a acompañar el señor Daniel Toffoli, empresario privado, y a la postre presidenta de la Cámara de Confiterías, Bailables, Boliches, etc. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Daniel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿En qué momento está el sector privado? El sector privado está en un momento muy duro, atravesando un nivel de recesión creciente, con el consumo muy lastimado y con precios volátiles cuando no se transforma esto en desabastecimiento directamente o directamente en frenado de los proveedores grandes prudentemente o algunos dirán especulando, pero es la realidad. Ahora, a ver, permíteme, cuando usted va a comprar los insumos que necesita para que funcione su negocio, ¿hay, no hay? ¿A qué precio están? ¿Y cómo se pagan? Bueno, primero no hay crédito, con lo cual se paga de contado. No hay vuelta. Y si alguien paga con cheque, hasta que no se acredita el cheque, no hay modo que se libere la mercadería. Los cheques, por supuesto, son cheques al día. No hay ni 15 días de margen. Las tablas de precios de los proveedores se han ido moviendo permanentemente en los últimos meses, agravada por la devaluación esta intempestiva después de las PASO,
en el que todo se movió un 20%, tabla rasa 20% para arriba, que se suma a lo que venía ocurriendo. ¿Qué implica esto? Que en el caso nuestro, las bebidas suben de precio permanentemente, con lo cual para poder reponer hay que volcarlo también al precio final. Restricciones de abastecimiento y a veces, lisa y llanamente, corte de ventas. Esto nos ha pasado. ¿A pesar de que haya stock? A pesar de que haya stock, y nosotros tenemos un tema que son bebidas nacionales, que tiene un escenario, y bebidas importadas, que tiene otro escenario, porque está atado al dólar, obviamente al dólar blue, que es el dólar que existe y que se consigue. O sea, usted además tiene que modificar todos los fines de semana su carta de precios. En la medida que sería deseable, pero no se puede, porque si no se resiente demasiado el consumo del cliente. Pero por lo menos una vez cada 15 o 20 días hay que estar muy atento por los valores de reposición. Tenemos que tocar los precios. Ahora, esta realidad que usted grafica, si yo la traslado a la campaña, yo no escuché a nadie todavía decir qué van a hacer con el pequeñísimo empresario, con empresitas familiares, que puede ser una confitería bailable o puede ser un taller metalúrgico en el Chingo. Claro, en distintas medidas todos tenemos empresas de riesgo en las que abrimos las puertas todos los días y dependemos de que la gente venga y compre, sea el tipo de empresa que sea. No, la campaña política evidentemente está en otro canal, está en otra cosa, digamos. Hay promesas y cantidad de cosas que se dicen y nada tiene que ver con la realidad de cada día. No estamos escuchando propuestas concretas. Tampoco las hemos escuchado en la campaña para gobernador acá en la provincia. Menos en la intendencia, digamos, donde los precios y las tasas y tarifas se siguen aumentando y se siguen incrementando como si nada de esto ocurriera. A ver, de una entrada que usted vende, ¿sí? Una entrada que usted vende, le ponemos un precio simbólico de 100 pesos. De esa entrada, ¿cuánto se queda el Estado por todo concepto? Entre el Estado y los organismos como SADAIC o ADICAPIF, que son empresas privadas que cobran los derechos de autor y de intérprete, si nosotros sumamos los derechos, el IVA, arrancamos con un IVA del 21%, seguimos con rentas, ingresos brutos, que quizás es el impuesto más distorsivo que hay. Mejoró ahora en la provincia, pero antes teníamos el 15% de ingresos brutos, ahora bajó al 3,5% en la última ley. Tenemos algunos costos indirectos, como es municipalidad, también nos cobra por cada vez. Ahí hay un porcentaje que es el 7% de cada entrada. Ya vamos, 21 más 7, más el 16% de SADAIC, más el 8% de ADICAPIF, más policía, servicio adicional de la policía, que esto también es por vez que abrimos. Depende esto de la cantidad de efectivos que te pida el comisario de la zona, sale 8.600 pesos cada uno, con lo cual en una entrada de 100 pesos, si me piden 6 efectivos, ya estamos hablando de 102.000 pesos. O sea, aproximadamente de una entrada el Estado se lleva el 60%. El 60%, sí. Entonces, del otro 40% hay que pagar los sueldos, hay que pagar el alquiler, el que tenga que pagarlo, la luz, todos los costos directos, comprar la bebida y el mantenimiento del local y, bueno, una tasa de utilidad razonable que se va achicando todo el tiempo. Pero así no conviene tener un socio. Y lo que pasa es que entonces empezamos a danzar una danza de mentirosos. Se da cuenta SADAIC que no puede cobrar una tasa del 16%, que es una cosa antigua, es de los años 60, cuando no existía el derecho de autor, pero la ley sigue diciendo eso. Con lo cual, el acuerdo de partes es lo que en este caso puede llegar a morigerar esto. ¿Usted con SADAIC directamente? Con SADAIC o con ADICAPIF. Con el Estado no hay caso. La tasa del impuesto es esta
y con la municipalidad tampoco, y con la policía se incrementa, hay un decreto que incrementa el servicio adicional conforme hay incrementos en los sueldos básicos de los policías, con lo cual es automático, cada vez que hay un aumento se refleja en esto. Pero yo le planteo esto, ¿hay seguridad privada en los boliches? Totalmente, es necesario tener seguridad privada. ¿Por ley? No, No. Por ley, la ley nos pide a nosotros seguridad que puede ser privada o que puede ser de la policía adicional, o sea, del Pero Estado. acá es I, no es O, es I. Era O y ahora es I. O, claro, hasta un episodio que hubo en la noche hace unos meses, era O. Entonces yo podía elegir ir a una empresa privada, que no hay tantas, pero hay algunas, y contratar todo servicio privado. Lo que le interesa al Estado es que haya seguridad en el boliche. Posteriormente a este episodio que ocurrió en la noche, Servicio Adicional de Policía cambió el criterio. Entonces nos dice, no, tenés que tener sí o sí servicio adicional de policía. ¿Pero puede dar de baja al privado? Mitad y mitad, según prácticamente el humor de la semana, digamos, y cómo venga la cosa. Si ellos consideran que es temporada alta, lo mismo la cantidad de efectivos. Te define, Servicio Adicional de la Policía, te define cada uno en cada lugar. Pero si en un local entran 100 personas, porque eso está establecido de acuerdo a los metros, qué sé yo, ¿por qué me van a cambiar la cantidad de efectivos si la cantidad de personas que hay son las mismas? Claro, había un criterio que era teóricamente un efectivo cada 100, pero a criterio del comisario de la zona, que tiene que ver y que conoce supuestamente el funcionamiento de su lugar, si él dice son 2 o son 3 o son 6, y son 2 o son 3 o son 6. Si yo no tengo esto pagado, no puedo habilitar porque no me hacen el decreto. Pero le hago otra pregunta, ¿cómo hace para hacer la planificación? Si usted no sabe si va a tener que pagar 100 o 1000 en adicionales. No hay modo. ¿Cómo planifico? Claro, hay una cosa que tenemos una expertise, digamos, como se dice ahora, hay una experiencia en el que sabemos que para tal época nos van a pedir más o nos van a pedir menos. Y después vamos y tratamos de morigerar esto. Y depende del momento, depende de la época, depende del tipo de evento, depende de la zona, de la ciudad o de la provincia. En algunos lugares te piden menos, en otros lugares te piden más, porque el criterio es el comisario de la zona o el jefe de servicio adicional que toma la decisión en función de lo que ellos criteriosamente pueden analizar que puede pasar. O sea, aplican la ecuación de los 5 dedos oscilantes y más o menos dicen. Más o menos, porque la seguridad es un tema de mucha preocupación, pero después tenemos este otro problema. Pero ¿por qué no puede ser más o menos si es de mucha preocupación? No, claro, debería ser una cosa más razonable y además deberíamos tener gente más preparada, porque la verdad, la policía adicional cumple una función que puede ser importante, porque siempre un uniformado impone un criterio y está bueno que esté el uniformado en la puerta del boliche, controlando documentos. Esto es importante, pero al momento del conflicto, rara vez el adicional se involucra. Ahí, si hay alguna dificultad dentro, algún conflicto, tiene que ser nosotros mismos. Sí, o nosotros mismos. ¿Le preocupa que no se hable del sector privado? Totalmente, porque la realidad está demostrando que el sector privado es el único capaz de generar un movimiento económico virtuoso. Por darle a la maquinita y por tener un Estado más grande, está claro que la economía no va a crecer. Y el sector privado invierte y el sector privado arriesga. Nosotros siempre decimos, mientras cada uno defiende su negocio, digamos, los políticos están ahora preocupados por los próximos 4 años de gestión. Bueno, a nosotros nos votan todos los fines de semana. Claro. Si no me votan 3 fines de semana, ¿cuándo me votan? Cuando van a mi negocio. 3 fines de semana que no me voten, se terminó mi negocio. No es que me votan una vez cada 4 años y hay que aguantar. Ahora, usted sabe que me da la sensación, no sé si usted la comparte o no, y esto tiene que ver con lo que escucho decir absolutamente a todos los candidatos. No discuten política, no discuten el modelo de país que queremos. Lo único que discuten es quién se queda con el poder.
Claro, y estamos... Lo cual no está bueno. No, claro, claro. Y estamos en la etapa de la campaña electoral, que es cuando se prometen cosas. Y se promete cualquier cosa. Con lo cual no hay que creerle mucho. A lo largo de estos 40 años de democracia, hemos escuchado que con la democracia se come, se cura y se educa. Estamos esperando. Hemos escuchado la revolución productiva y el salariazo. Estamos esperando. Estamos esperando. Hemos escuchado que con los intereses de la LELIC vamos a mejorar a los jubilados. Estamos esperando. Y de aquí para adelante estamos esperando que se dolarice, supuestamente, o que el primer día de gobierno saco todos los cepos. Se dice literalmente cualquier cosa, porque estamos en esta etapa. Después viene la etapa de la seriedad. Ahora, en esta etapa de la seriedad, a usted como actor de la actividad económica, ¿qué es lo que espera escuchar? ¿O qué le gustaría escuchar? Nos gustaría una actitud más amable con la inversión privada. Cuando digo más amable es no tanto Estado presente como está presente en este momento, sino achiquemos un poco algunas cosas que son inútiles. No puede ser que haya hay un blog que se llama Lógica, que hablaba en su momento de 175 impuestos, ahora han ajustado y son 145 impuestos más o menos lo que se paga. Claro, es el país que más impuestos cobra en el mundo, más que Venezuela, más que cualquiera. Y si estos impuestos que se cobran se trasladaran a los servicios educativos, de seguridad, de sanidad o de infraestructura, pero esto no es así. Entonces, como se dice, pagamos impuestos del primer mundo y tenemos servicios del África subsahariana. Entonces, quisiéramos un Estado que atienda más este tipo de cosas. Con lo cual, en una campaña electoral nadie da la vida por el gasto público, digamos. Al contrario, estamos viendo que más gasto público, más plan platita o lo que sea, claro. Esto es porque hay una suerte de desesperación por ver qué se hace. Con una bomba que los mismos candidatos saben que les va a explotar en 90 días. El mismo ministro candidato que hoy da un aumento, supuestamente si él gana, va a tener que afrontar esto el 11 de diciembre. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos. Pero hoy por hoy el ministro le da plata al candidato. Ahora, cuando usted dice ser más amable con el sector privado, ¿quiere decir tenerlo al Estado más cerca o un poquitito más lejos? Tenerlo al Estado un poquitito más lejos con las cosas que no sirven, porque tampoco es que el Estado no puede existir, no estamos en la anarquía, pero sí un Estado que contemple este tipo de cosas que son realmente inútiles y que sirven para ralentizar la inversión y que sirven para complicarle la vida a la actividad privada. Una actitud más amable respecto de los temas salariales, más amable respecto de algunos impuestos distorsivos. Este de ingresos brutos es terrible, impuesto al cheque, impuestos y cosas que se han puesto por un momento o por única vez y de hace años que siguen y no se vuelven a sacar. Para siempre, ¿no? Este tema del IVA del 21% también se puso por un tiempo, después iba a bajar al 11%. Pero yo digo, por lo menos sacarle el IVA a los artículos de primera necesidad. Como Uruguay. Uruguay lo hizo, a la carne y a la verdura. Y a los combustibles, porque cuando uno ahora se quejan los porteños del tema del tarifazo, pero de las tarifas estas que tuvieron que ser incrementadas y que van a tener que seguir siendo incrementadas para ponerse a tono. Pero junto con el acomodamiento del precio para la empresa, que es necesario porque tiene que hacer inversiones, crece la población y demás, viene una cantidad de impuestos que vienen incorporados. El 50%, 45% de cada boleta de luz, de gas, de lo que sea, es impuesto que se lleva al Estado. Entonces, si tenemos que darle a la empresa que da un servicio de electricidad determinado incremento porque está atrasada la tarifa, bueno, pero dejemos quieto a la parte del impuesto. Claro. Entonces, cada tarifazo viene agarrado de un impuestazo. De esto no se habla, no hablan los candidatos de esto. ¿Y por qué no hablan? Porque se dan cuenta que cuando lleguen a gobernar
necesitan la plata del impuesto al cheque, necesitan la plata de la recaudación de todo tipo. ¿Y cuándo va a cambiar esto? Cuando se reformule el Estado tal como está. No hay modo que siga funcionando esto. Está claro que Pero hay un no crecemos. establishment político que le interesa un Estado así, ¿no? Y cuando digo un establishment político es transversal a todos los partidos. Y no hay que uno sí y otro no, todos. Y anotados a la par una cantidad de empresarios prebendarios que si no fuera por estar prendidos a negocios con el Estado, no funcionarían. No quieren competir. Entonces, como consumidores nosotros también estamos condenados a tener 3 marcas de cosas, 3 marcas de ropa, 3 marcas de esto, y ellos también son empresarios ricos en un país pobre. ¿Por qué se compite en algunos rubros y en otros no? Por ejemplo, usted decía que compite todos los fines de semana, lo cual es cierto. Nosotros en este programa, en este momento, estamos compitiendo. Totalmente. A la gente que no le gusta cambia de canal. Cambio de canal. Así es. ¿Por qué hay otros que no les gusta competir? Y bueno, entre ellos políticos, ¿no? Claro, porque está el tema del estado de confort, digamos, el metro cuadrado que me tiene a mí contento. El tema de los textiles es terrible. El tema de cantidad de rubros que realmente es insoportable tener que bancarlo. El tema, algunas cuestiones vinculadas a la corrupción y a la construcción. Es decir, obras que no sabemos cuánto terminan saliendo, no se cristaliza esto. Maniobras por todos lados para seguir con los sobreprecios, con los ajustes y demás. Eso tenía razón Bayonado. Si dejamos de robar... Claro, que este país salía adelante si se dejaba de robar 2 años. Sí. Barrio Nuevo tiene varias frases. Sí, por esa me parece. Esa fue genial, sí. Daniel, cuando usted conversa con sus pares del resto de la provincia, hay algunos departamentos, algún municipio que pueden decir, bueno, acá en este municipio mis colegas están un poquito mejor que nosotros, o es toda la plaza deprimida? No, toda la plaza deprimida. Algunos municipios pueden tener la intención o la actitud de morigerar algunas cuestiones. Nuestra queja sobre la clandestinidad y demás, que es permanente, en algunos municipios se combate y en otros municipios se la tolera, es más, se la intenta blanquear. Ha habido un intento en San Pedro de Jujuy de permitir que en el centro de San Pedro bares y pubs funcionen directamente como boliche. Pasando por encima de la ley provincial, digamos, no puede una ordenanza municipal derogar de hecho una ley provincial. Pero bueno, estos intentos están porque está la presión de la gente para trabajar y para hacer cosas. ¿O es modo electoral? A veces, y sí, en modo electoral es más todavía, se nota más, pero a lo largo de la gestión nosotros vemos que es así. Nosotros no nos quejamos de esto. Decimos, si todos queremos tener boliche bailable en cualquier lado, porque hay ciudades del país que tienen boliche bailable en pleno centro, cumpliendo determinadas normas con respecto a los vecinos y demás. No tenemos problemas con competir en este sentido. Lo que sí tenemos problemas es que a nosotros nos cobren sobre todas estas cuestiones y el otro no pague lo mismo. Entonces, o les cobran a ellos lo mismo que a los boliches, o nos cobran a nosotros lo mismo que a los bares. Claro. Y entonces estaría bárbaro. La famosa igualdad de condiciones, ¿no? Daniel, por último, sus pares y ustedes mismos, ¿están en condiciones de hacer frente a este bono? Para nada. Sergio Massa. A ver, dos cuestiones. Primero, nosotros tenemos actividades que funcionan solamente viernes y sábado, con lo cual hay una suerte de eventualidad en la relación. No es lo mismo que una persona que tiene su fuerza laboral afectada 6 días a la semana, 8 horas por día. Ese es un esquema en el que este bono se aplicaría supuestamente en forma plena. Nosotros deberíamos analizar el tema de la proporcionalidad y ver, tratar de mejorar, porque verdaderamente la plata no alcanza, los empleados están muy complicados, algunos se tienen que trasladar de distintos lugares de la ciudad para llegar a nuestros negocios. Nosotros vamos a tratar de hacer el esfuerzo, pero es muy complicado, es muy difícil. Desde ya, 60.000 pesos, así como está planteado para una actividad normal, imposible. Tendríamos que analizar. El decreto no dice nada, ¿no? La letra chica aparentemente dice alguna cosa.
Después dieron marcha atrás con esto de que tantas provincias se negaron y tantos municipios, sobre todo del conurbano bonaerense, dijeron que no pueden o que no quieren. No va a haber sanciones por no pagarlo y demás. Pero lo que pasa es que políticamente es perverso el tema porque te tira al empleado en contra. Claro. El empleado necesita la plata, entonces vos decís, no, yo no tengo. Hay empleados que son totalmente conscientes de los números, sobre todo lo de la pyme. Como una pyme que tiene 10, 12 empleados no se da cuenta lo que el patrón factura. Claro. Y porque si él está ahí todo el tiempo, él está haciendo los presupuestos, está viendo los trabajos, está viendo el flujo de trabajo. El tipo sabe bien lo que da y lo que no da. Y a la vez preserva la fuente de trabajo. En conclusión, nos vamos empobreciendo todos un poco más en esto de decir, bueno, te aguanto, me aguantás, me comprendés. Los empleados estatales que tienen una idea distinta, porque la plata viene todos los meses, hay cronograma de pago y nadie sabe bien de dónde viene. En cuanto analizamos, cuanto analizamos sabemos bien de dónde viene del gasto público que tiene que ser financiado por el Tesoro cada vez más, maquinita, digamos. Pero en la empresa privada hay una relación y sobre todo las pymes. Es más tangible el ingreso, ¿no? Y es más comprensivo todo el mundo, digamos. Todo el mundo se acomoda. Gracias por haber venido, Daniel. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta sobremesa. Dios mediante, nos vamos a juntar el lunes y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.